Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en el estudio, nos da mucho gusto, a González Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches. Aquí noches. vamos a compartir el micrófono, lo cual está perfecto. Pepe, Marco, tengo hola, ¿qué tal? La limón ahí para un, está saliendo una, me vengo entrando. Exacto. Entonces va a estar muy romántico el asunto. Oye, platícanos, los datos de pobreza laboral son alarmantes. ¿O no? Sí son. Porque si fuera un tema coyuntural solamente, Mari Carmen, y bueno, sí es grave que el poder adquisitivo de los mexicanos ha estado bajando en el último año. Pongo un dato, por ejemplo, durante 2014 el poder adquisitivo cayó en 7.3% durante todo el año respecto a los alimentos y casi 5.6% respecto a la inflación. Pero si uno ve las cifras de 2005 a 2014, la caída sí es dramática. Entonces ha caído el poder adquisitivo de los ingresos laborales respecto al salario casi 27% de 2005 a 2014. Entonces sí es ¿qué influye? Bueno, influye un poco dinamismo de la economía, influye también que los alimentos, el precio de los alimentos ha sido volátil. Entonces, y por supuesto influyó en el periodo grande la crisis financiera de 2008-2009, que a México le pegó, como a muchos países del mundo, muy fuerte. Pero esa combinación pues implica que el poder adquisitivo no nos ha ido nada bien. Es bien importante lo que nos dices, Gonzalo, porque pues hasta ahora vemos que las autoridades de la Secretaría de Hacienda ven con optimismo los indicadores económicos. La Secretaría de Hacienda incluso ni siquiera está haciendo una revisión a la baja de su pronóstico de crecimiento para este año, y pues todo en cuanto a lo que concierne a la estabilidad macroeconómica es enaltecido, no solamente en este gobierno, sino desde hace tiempo. Sin embargo, lo que seguimos viendo es un empobrecimiento generalizado, creciente de la población mexicana. ¿De qué manera podemos prever si con las reformas económicas y con la mayor estabilidad macroeconómica que se espera para este año, con la reducción de la inflación, pudiera revertirse esa tendencia que hoy estamos viendo? Yo creo que el optimismo de Hacienda, de las autoridades, hay que tomarlo bien, digamos, porque las reformas que se hicieron en los años pasados pues apuntan a eso, Marco. La reforma energética, la reforma laboral en parte, las reformas en general buscan un mayor crecimiento y buscan que al final de cuentas el ingreso de los mexicanos suba, y la buena noticia de la reducción de la inflación en enero, febrero, también apunta a que posiblemente 2015 mejore la situación. Entonces creo que el optimismo hay que retomarlo, es bienvenido, pero aquí lo que el Coneval, tú sabes que hace cada trimestre, desde hace ya casi como 5 o 6 años, es que este indicador de el poder adquisitivo de los ingresos laborales y cómo le está yendo a la población que puede o no comprar una canasta alimentaria es un termómetro de trimestral que simplemente nos alerta, y no hay que bajar la guardia, porque en el tema de ingresos, no sé en el futuro, pero en el pasado nos ha ido no muy bien. Sí, claro, desde luego ese es un tema pues indispensable, porque si bien podemos tener estabilidad, la estabilidad supuestamente la tenemos para que los ingresos no caigan, para que la inflación no te gane. Aún así vemos que sí estamos haciendo algo no muy bueno, porque en cuanto a ingreso real te sigue ganando parte de la inflación, por lo menos en canasta de alimentos. Así es, el tema de la canasta, la volatilidad de la misma ha sido un factor fundamental para este poder adquisitivo a la baja. Y fíjate que incluso hemos estado corroborando fuentes diferentes. Esta fuente de la que usamos es del INEGI, la encuesta nacional de ocupación y empleo. Ahí la gente te manifiesta los ingresos que dicen recibir por su trabajo. Pero lo comparamos, por ejemplo, con el salario mínimo de cotización del IMSS, y la tendencia de mediano plazo es muy parecida. El poder adquisitivo ha estado bajando en los últimos años. Entonces no es un tema de fuentes, es un tema seguramente pues de una productividad global de México que no ha podido crecer y que se lo ha comido los precios, la inflación y los precios de los alimentos. Y eso es importante porque todo el mundo que quisiéramos
un México con menor pobreza, ¿no? Y el tema, el talón de Aquiles del país ha sido el tema de ingresos. O sea, no es un tema estrictamente, en este caso, de política social, es un tema de ingresos, lo cual me lleva, como lo hemos dicho en el Coneval en el pasado, que el tema de la pobreza, Pepe, es un tema de muchas secretarías, no solamente de la Secretaría de Desarrollo Social. El tema de ingresos tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con Economía, con Zagarpa, tiene que ver con la Secretaría del Trabajo, tiene que ver con el Banco de México también, no secretaría, pero como una instancia que cuida los precios. Por lo tanto, sí, el tema de la pobreza, si la vemos solamente como una sola secretaría, es una mala forma de ver el combate a la pobreza. Claro. Oye, ahora, ¿qué hacer ahí? Porque si se elevaran los salarios de golpe, sí, entonces pierdes la estabilidad y entonces sale junto con pegado. ¿Cómo lograr que efectivamente este poder adquisitivo del salario, porque es horrible, la gente que trabaja, o sea, no es la que tiene empleo, la que trabaja, cada vez puede comprar menos con su sueldo? Eso es o sea, hay que subir el salario, lo subes mucho y generas una distorsión. La pregunta, por supuesto, es bien difícil, Mari Carmen. Déjame contestarla con dos respuestas. Una, la contundente, sustantiva de largo plazo, que es el incremento de la productividad, ¿no? Aquí y literalmente en China, los salarios crecen cuando hay incrementos en productividad. Y en México, si bien ha crecido productividad en algunas áreas, hay áreas en las cuales, por ejemplo, el área automotriz, a México le ha ido relativamente bien en los últimos años, yo diría. Pero cuando tú hablas de la productividad general del país, cuando hablas de la informalidad del país como un elemento importante, es ahí donde la productividad pues, ha caído o se ha estancado, y si lo comparas con países como Corea del Sur, incluso España, pues sí ha crecido mucho menos la mexicana. Y luego el tema que platicamos con ustedes algún momento, de discutir y seguir discutiendo sin muchos tabús, el tema del salario mínimo. Entendemos que no es una varita mágica, sería todo dar decir, bueno, pues a partir de mañana el salario mínimo sube al 50% y por lo tanto los mexicanos ganamos mucho más. No es así de sencillo, pero sí creemos que este empobrecimiento tiene algo que ver con un salario mínimo que ha quedado rezagado y que luego es guía de otros salarios, ¿no? Me parece que hay rumbo, que hay espacio, Mari Carmen, de incrementar un poco más, incluso de manera absoluta. Aquí lo hemos platicado. No es lo mismo aumentar el salario mínimo 15%, que es un trancazo importante, a subirlo 10 pesos. 10 pesos mínimo para todo el mundo, digamos, ¿no? Eso sería un incremento grande para la población que gana poco. Cerviche, ¿no? Que gana poco, pues aumentas mucho relativamente, y quienes ganamos más, pues un aumento de 10 o 15 pesos ni pinta, y sería un tema muy redistributivo. Y yo insisto en seguir debatiendo el tema sin tabús y por supuesto sin creer y aspirar que el salario mínimo es la única solución. Exactamente, yo coincido contigo, Gonzalo, creo que no es la única solución, pero ¿qué otras alternativas ven ustedes en Coneval para mejorar la redistribución del ingreso en México? Porque lo que es evidente es que hay una enorme concentración de la riqueza que ha sido creciente y que ha sido pues a tal grado polarizada, que hoy vivimos una realidad francamente superlativa en cuanto a la disparidad que hay entre los ricos y los pobres. ¿Cómo hacer para que con políticas públicas, con acciones que puedan llevar a las empresas a mejorar la productividad de los trabajadores, puedan pues haber mejores resultados en ese sentido? Mira, hay objetivos concretos, por ejemplo, del gobierno actual de democratizar la productividad. Ese objetivo del Plan Nacional de Desarrollo a mí me gusta mucho. Digo, más allá del alcance posible en un sexenio, es decir, a ver, quisiéramos que no solamente los productores del norte del país, los tomateros de Sinaloa, etcétera, sean productores grandes, productivos, que exporten. También quisiéramos que pequeños productores más cercanos a la pobreza sean también productores productivos y que no solamente sean productores de subsistencia. Entonces, esa es una vía, se está trabajando, entiendo, en acercar
familias, por ejemplo, Prospera, a programas productivos. Eso nos parece una buena idea desde el Coneval. Simplemente lo que decimos es que es necesario mejorar esos programas productivos porque en el pasado no habían estado funcionando del todo. Para que funcione, para que empezamos a ver una productividad mejor. Y la evaluación de esos programas, ¿no? Que es muchas veces, lo hemos dicho, que son subsidios que se dan, son subsidios que llegan a todo mundo y no llegan a la población que deberían de llegar. Así es, mejorar la focalización es importante, tomando en cuenta también que hay ciertos derechos que son universales. Y estamos platicando acerca de esta tendencia creciente de la pobreza laboral y también de lo que desde el punto de vista de la Coneval se tendría que hacer para mejorar las políticas públicas que abatan y mejoren la redistribución de la riqueza. Yo te preguntaría, a partir de esta decisión del gobierno mexicano de llevar adelante pues ahora sí que borrón y cuenta nueva en cuanto al presupuesto federal, ¿qué políticas o qué recomendaciones están ustedes dando para mejorar y eficientar todos los programas destinados al bienestar de las familias mexicanas? Mira, creemos, Marco, que es una excelente idea el anuncio del secretario de Hacienda de tener en 2016 un presupuesto que le llaman base cero, un presupuesto que trate de ser lo menos inercial posible y que sea un presupuesto, como dicen los expertos, basado en resultados. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que más allá del tema político, que siempre es una conformación presupuestaria que tiene elementos políticos y casi es inevitable, pero que en ese proceso político haya de manera creciente elementos técnicos. ¿Y qué quiere decir? Es decir, a ver, ¿cuál es el objetivo que quisiéramos del presupuesto 2016? Una sugerencia que le hacemos a la Secretaría de Hacienda es, si ya hay en el Plan Nacional de Desarrollo 14 indicadores bien concretos de competitividad, de pobreza, entre otros, bueno, ¿por qué no hacer un presupuesto que se dirija a esos 14 objetivos como resultado de alcanzar? Y segundo, con la información que ya se tiene de evaluaciones, de propias auditorías, de análisis internos, ya conocemos algunos programas que son mejores que otros para desempeñar su trabajo y conocemos cómo mejorar programas a partir de las evaluaciones. Entonces, el presupuesto en base a resultados quiere decir qué queremos lograr y la información de resultados de las evaluaciones nos dice cómo podemos mejor presupuestar y mejorar los programas sociales y en general los programas en general. Creo que es una muy buena oportunidad del país de esta aspiración de hace mucho de un presupuesto que se tome en cuenta la información técnica. Claro, desde luego. Cuando hablamos aquí en México, y ustedes lo ven en el Coneval, el tema de mercado interno, lo ven, está totalmente deprimido, hablamos de pobreza salarial, en fin, se nota por todos lados, falta de empleo, falta de temas de productividad. ¿Cómo aumentar el mercado interno? ¿Cómo podríamos empezar a aumentar el mercado interno para, en lugar de hacer un círculo vicioso, hacer un círculo virtuoso? ¿Cómo puede ser? Fíjate, es la respuesta, por supuesto, pues no es fácil porque tenemos este problema del mercado interno hace muchos años, ¿no? Decíamos hace rato, un impulso modesto, como el Economist lo sugiere, de los salarios a los salarios mínimos es una vía, modesto, la palabra es modesto porque si exageramos, matamos a la gallina los huevos de oro, es una vía importante. Otra vía que se ha buscado es encontrar productores locales e impulsarlos. Decíamos hace rato, hay mucha riqueza potencial, incluso en familias en pobreza extrema, con capacidad potencial productiva, ¿no? No quiere decir, Pepe, que sean los empresarios de la noche a la mañana que se van a convertir en empresarios grandes, pero sí con impulsos inteligentes y buscando mercados que incluso pueden ser locales. La gente permanentemente buscamos mejores productos que pueden ser locales y esa población puede tener este elemento. Por ejemplo, hay empresas que están buscando tener en sus aparadores, hoteles boutique, por ejemplo, productos hechos artesanalmente en vez de productos comprados en China, por ejemplo, ¿no? Porque es más atractivo para una persona que llega a un hotel de esos comprar el jabón, comprar el té hecho de manera artesanal, y esa es una muy buena fuente de la localidad, además. De la localidad, de la población, incluso ligada al programa de Prospera, que es el cambio que se está buscando. Son ejemplos en los cuales a nivel nada más micro
pueden mejorar al menos localmente este mercado interno deprimido, pero por supuesto la solución es bien compleja, ¿no? Claro. Claro, Gonzalo, y bueno, lo que sí es muy preocupante es esto que ustedes acaban de revelar, en el sentido de que se trata de una tendencia creciente, la del empobrecimiento laboral. ¿Por qué es preocupante? Bueno, porque ya tenemos conciencia de que hay una enorme población mexicana que está en los distintos grados de pobreza, pero lo que preocupa más todavía es que las personas, la población económicamente activa, que está esforzándose todos los días por obtener una mejoría en sus vidas, pues aunque está haciendo lo necesario y lo propio, sigue viendo una tendencia decreciente en su bienestar. Así es, platicamos al principio, Marco, la problemática vista en las cifras que hemos dado, que provienen del INEGI, y que la gente lo que está buscando pues es tener opciones mejores, ¿no? Y luego las propias cifras, Marco, muestran elementos diferenciados entre estados, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años este problema del poder adquisitivo del ingreso ha sido claramente más complicado en áreas urbanas que en áreas rurales, ¿no? Yo platicaba con el secretario Chertorivsky hace un rato. Él está preocupado por las cifras en el caso de México, de Morelos, ¿no? Y bueno, veíamos que el dinamismo de la economía urbana pues, ha sido severamente influenciada por la crisis de 2008-2009, afectó más áreas urbanas que áreas rurales, ¿no? En Chiapas, básicamente la crisis 2008-2009 ni se sintió mucho, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Chetumal, Quintana Roo, Baja California, Tamaulipas han sido severamente, han sufrido mucho este embate de la economía en los últimos años, y por lo tanto las opciones de mercado interno que decías tú, Pepe, interno urbano, son realmente bien importantes. Oye, y ahí ahorita que hablas del mercado interno, bueno, lo que se requiere, y no hay, ahí la Secretaría de Hacienda, tú no eres secretario de Hacienda, no da su brazo a torcer, es fomentos en la inversión. O sea, no hay deducibilidad inmediata de inversiones, no hay ningún estímulo, te subieron los impuestos, deduces menos, y esto se refleja en una caída de la inversión importante, no hay suficiente empleo y no hay ningún estímulo por parte de la Secretaría de Hacienda. Yo creo que efectivamente un motor, como siempre, es la inversión privada, la inversión pública. La reforma fiscal tuvo problemas ahí con la IP, digamos, no fue bien recibida. Se puede hacer más y mejor. Y yo creo que en el futuro cercano habrá posibilidades de que en Hacienda haya opciones de mejora. Por ejemplo, ahorita con la creación de estos 3 polos en el sur-sureste, ¿no? Michoacán, Chiapas y Guerrero, creo que es una buena opción. Me da la impresión, y lo hemos platicado con la gente que está en el área de productividad de Hacienda, que están haciendo estudios importantes para que haya 3 polos, para que la inversión, al menos, Mari Carmen, en esos estados se vaya hacia allá. No es fácil revertir un problema histórico en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, un problema histórico de desarrollo, es un tema de siglos. Sí. ¿no? ¿Habrá un hotel en Iguala? El tema es ese, ¿cómo abres inversiones en estos estados, por ejemplo? ¿No? Un tema, no te vas a encontrar mercado, no te vas a encontrar además inseguridad, no solo no hay mercado, hay inseguridad. Y sí necesitas estímulos fiscales, tanto del Estado como de otras. Y no hay estímulos fiscales. Y yo creo que lo están pensando, Mari Carmen. Yo creo que es parte del paquete, junto con, y no nos queda de otra, lo platicamos el otro día con la gente de productividad de Hacienda, de mejorar la infraestructura de comunicación de esas áreas. Va a ser prácticamente imposible poder tener un detonador de desarrollo grande como está pensando si no hay acceso a mercados grandes, digamos, pero ¿no? somos yo creo que el único país del mundo que en lugar de bajar los impuestos con un crecimiento del 1.1 en 2013, lo subimos en 2014 y subimos el impuesto a todo el mundo. Fíjate, si recuerdan un ejemplo de la capacidad de mejorar una zona a partir de la comunicación, hace años cuando se mejoró el puerto de Progreso y el aeropuerto, se hizo más grande el puerto de Progreso,
y se mejoró el aeropuerto de Mérida, automáticamente las inversiones fluyeron a Yucatán, Sí, y venían claro. de Florida, salían de Florida, Claro. y lo que busca el empresario es esas vías de comunicación, que sí es un reto para los tres polos que se quieren detonar, que ojalá al menos uno de ellos sea Sí. exitoso, con mejoras de infraestructura, con apoyos fiscales sin duda, ¿eh? Oye, Gonzalo, antes de que nos vayamos, ya tenemos apenas un minutito, ¿qué tanto impacta en el nivel de pobreza de los mexicanos la carga fiscal que se tiene en nuestro país? Mira, no es un estudio que hayamos hecho, Marco, lo digo con toda honestidad, por lo tanto te estaría yo mintiendo. Ayer, cuando daba clases en el ITAM, me decían, a ver, ¿cuál es el efecto multiplicador de las empresas? ¿En dónde hay que invertir? ¿En empresas grandotas, medianas o chiquitas? ¿En dónde es el efecto multiplicador para que haya más empleo y menos pobreza? Y me da la impresión que eso no está siempre tan claro, ¿eh? Hay estímulos que pueden darse a empresas pequeñas y medianas que absorben mucho empleo. Entonces, si la carga fiscal no ha sido un estudio que hayamos hecho, sería por supuesto interesante hacerlo, que lo hagamos junto con los amigos de Hacienda seguramente. Pues ahí está la tarea. Junto con los Entonces, amigos de Hacienda lo veo. No, yo creo que sí estarían dispuestos a entrar, Eres ¿eh? un optimista empedernido. Yo soy optimista. Porque ya hasta el Consejo Creador habla de septiembre, o sea, y los cambios fiscales se requieren hoy, no ya de aquí al 2016. Pero bueno, muchísimas gracias, Gonzalo Hernández Licona, sí, ¿verdad? Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Gracias, Muchísimas Gonzalo. gracias. Gracias por tenerte con Gracias. nosotros. Gracias. Felicidades, ¿eh? Vamos a un corte, no se vayan.